ahorita es la división anatómica de las vías urinarias. Las vías urinarias se dividen en vías urinarias superiores y vías urinarias inferiores. Lo que vamos a ver ahorita es las vías urinarias superiores. Y las vías urinarias superiores son los cálices menores, los cálices mayores, la pelvis renal y el uréter. Estas cuatro estructuras son las vías urinarias superiores. ¿Por qué? Porque miren, me regreso a esta. Las vías urinarias superiores son las cuatro estructuras que acabamos de ver. Y las vías urinarias inferiores nada más son dos, que son la vejiga y la uretra. Pero ahorita esta plática es de vías urinarias superiores, ¿sí? Entonces, de estas vamos a empezar a ver los cálices menores. Igual les vamos a hacer el mismo flujograma para que ustedes se vayan ubicando en dónde está cada estructura. Vean, los cálices menores, aquí tenemos sus características. Es el sitio donde se colecta la orina al salir de las papilas renales. Existen en promedio 8 en cada riñón. Estamos hablando de los cálices menores. Miden más o menos 10 por 12 milímetros de longitud. Uno de sus extremos rodea la papila renal y el otro extremo se fusiona con los otros para formar los cálices mayores. Vamos a ver esto mismo en una imagen, vean. Aquí tenemos, ¿se acuerdan de esta imagen del riñón? Ya la hemos visto varias veces, ¿no? Aquí tenemos una pirámide de Malpighi y tenemos su papila. Acuérdense que en la papila es a donde desembocan los conductos de Bellini. Y que dijimos que los conductos de Bellini eran los que ya traían la orina, ¿sí? Entonces desemboca en los cálices menores. Aquí dice cáliz menor. Vean cómo tiene forma, según que de copa, ¿verdad? De cáliz. Bueno, entonces nos están diciendo que los cálices menores tienen un extremo que rodea las papilas renales y su otro extremo se junta con los otros cálices que tiene a los lados y nos forman otro más grande, ¿no? Que son los cálices mayores. De modo que, como dice aquí, es el sitio en donde se colecta la orina al salir de las papilas renales y que hay más o menos unos 8 en promedio en cada riñón. Es el resumen de lo que acabamos de decir, que no lo voy a repetir, ¿verdad? Ahora, vamos a ver los cálices mayores. Los cálices mayores generalmente hay 3 en cada riñón y el extremo superior se continúa con los menores, como ya lo vimos, y el extremo inferior se fusiona con el de los otros mayores para formarnos la pelvis renal. Vean el esquema, vamos a ver el mismo esquema, pero ahora vamos a ver a los cálices mayores, que son estos más grandes. Vean cómo el extremo superior se fusiona con estos 3 menores, ¿sí? Y el extremo inferior se fusiona con los extremos inferiores de los otros y nos forman la pelvis renal. De modo que aquí hay un cáliz mayor, otro cáliz mayor, otro cáliz mayor. Entonces, por arriba se fusionan con los menores y por abajo se fusionan con los otros mayores para formarnos la pelvis renal. Entonces, esto pues no es ciencia de cohetes, ¿verdad? Simplemente estamos viendo cálices menores, cálices mayores. Y aquí está el resumen de los cálices mayores. No lo voy a repetir porque es lo que acabamos de decir. Ahora nos toca ver la pelvis renal. La pelvis renal, sus características es que tiene forma de embudo aplanado y su vértice está hacia abajo. Sus medidas en promedio son de 3 centímetros por 2, 3 de longitud por 2 de ancho, y siempre la pelvis renal está en la parte de atrás del ilio. Es lo que está más hacia atrás de la entrada de los riñones. Su proyección en la pared posterior, en la espalda, es más o menos en L1 o L2. Y el vértice de la pelvis renal se continúa con el uréter. Vamos a ver la misma imagen y ahora nos vamos más hacia abajo. Miren, aquí tenemos la pelvis renal, cómo tiene forma de embudo. Por arriba
se continúa con los cálices mayores y por abajo, en su vértice, se continúa con el uréter. ¿Ya vieron? No tiene ningún chiste. Esta es la pelvis renal. Y nos dicen que está siempre en la parte de atrás del hilio renal. Bien, ese es el resumen de la pelvis renal, que no voy a repetir porque lo acabamos de decir. Y ahora viene el uréter. Vean qué rápido avanzamos con los cálices menores, mayores y la pelvis renal. Con el uréter no podemos avanzar tan rápido porque es una estructura que tiene ya cosas más, está más grande, más largo, y por eso pues nos vamos a detener un poquito más en el uréter. Pero bueno, miren, aquí características del uréter. Estamos en las vías urinarias superiores, recuerden. El uréter son conductos retroperitoneales, ya lo habíamos visto que las vías urinarias están en el retroperitoneo, de pared muscular gruesa, es decir, contiene músculo liso. Y van desde que termina la pelvis renal hasta que llegan a la vejiga. Miden entre 25 a 30 centímetros de longitud. Ya vieron que están mucho más grandes que las otras estructuras que acabamos de ver. El diámetro de su luz, de lo de adentro, en promedio, es de 3 a 5 milímetros y va de manera general haciéndose más estrecho conforme va descendiendo. Tiene, según esto, forma de S itálica, luego lo vamos a ver. El izquierdo, el uréter izquierdo, es discretamente más largo que el derecho. ¿Por qué? Porque se acuerdan que el riñón derecho estaba un poquito más abajo que el izquierdo, porque lo empujaba el hígado. Y aquí tenemos una imagen, vean, del néter, en donde podemos ver al uréter. Miren, aquí está el riñón, identificamos, todo esto es el retroperitoneo. Acuérdense que el néter ya nos quitó el peritoneo y podemos ver entonces a los riñones, que son retroperitoneales. Y vean, vamos con este que se ve más clarito, aquí está el riñón, y vean cómo empiezan las vías urinarias. ¿Se acuerdan que dijimos que la pelvis renal estaba atrás del hilio? Vean por qué. Porque lo primero que vemos aquí en el hilio es la vena renal. Después sigue la arteria renal. Y atrás de las dos está la pelvis renal. Por eso, cuando vimos la pelvis renal, dijimos que siempre se encontraba atrás del hilio. Y entonces ahora dijimos que el uréter, nos pasamos de este lado, empieza donde termina la pelvis renal y de ahí se va bajando por el abdomen hasta la vejiga. Todo esto es el uréter, ¿sí? Bueno, como está tan largo, bueno, aquí está el resumen de lo que acabamos de ver, ¿sí? No lo voy a repetir, es el primer resumen del uréter. Ahora vamos a ver que el uréter tiene estrechamientos, no es parejito, tiene 3 estrechamientos. Vamos a verlos, miren, este es el primer estrechamiento. El primer estrechamiento es a donde nace el uréter después de la pelvis renal, ¿sí? Ahí se hace más angosto. Y tiene una proyección en abdomen que ni siquiera la voy a leer porque esto lo van a ver en práctica clínica, ¿sí? Pero esto tiene importancia porque cuando se atora una piedra aquí en este estrechamiento, duele esta parte del abdomen, ¿sí? Pero eso lo van a ver en práctica clínica. Aquí a nosotros lo que nos interesa es que el uréter tiene 3 estrechamientos y que el primero es inmediatamente en su nacimiento. Y como les dije en la clínica, a esto se le llama punto ureteral superior. Ahí es a donde va a doler si es que se les atora una piedrita ahí, un lito. Bueno, ese fue el primer estrechamiento. El segundo estrechamiento es cuando el uréter está cruzando estos vasos grandes, que son los vasos ilíacos. Y a esto se le llama segundo estrechamiento, que es el cruce con los vasos ilíacos. Ahí también la luz se hace más estrecha. Por lo tanto, aquí también existe posibilidad de que si hay una piedrita, por ahí se atore aquí.
en los estrechamientos. Y luego el tercer estrechamiento es cuando el uréter se mete a la vejiga. Entonces, son importantes estos tres estrechamientos porque, insisto, cuando algún paciente está formando litos, que así se debe decir, no piedras, la posibilidad de que estos litos se atoren, pues es mayor en los estrechamientos. Por eso es importante saberlo, ¿no? Y por eso es importante saber en dónde duele, dependiendo en dónde se haya atorado, ¿sí? Bueno, pero eso lo van a ver en práctica clínica. Bien. Ahora, ya vimos sus tres estrechamientos, pero ahora el uréter está tan largo que lo vamos a dividir en porciones y va a tener 4 porciones. Vean, aquí tenemos una imagen, la que ya vimos, en donde están las 4 porciones. Miren, de aquí a aquí es la porción abdominal. Luego, de aquí a acá es la porción ilíaca. Y de aquí a acá es la porción pélvica. Y luego la porción vesical es adentro de la vejiga. Estas son las 4 porciones del uréter. Uréter y sus porciones. Okay, bien. Aquí está el segundo resumen del uréter, en donde están los 3 estrechamientos y sus 4 porciones. Vean cómo dijimos que en promedio el uréter tenía de 3 a 5 milímetros de su luz, ¿verdad? La luz es lo que está dentro, ¿no? Entonces, en los estrechamientos, vean cómo se reduce a 2 milímetros. Entonces, obvio, ¿dónde se va a atorar algún lito que se forme? Pues en sus estrechamientos, ¿sí? Y déjenme decirles que cuando un paciente tiene un lito, un cálculo en los ureteros y se le atora, es uno de los dolores más intensos que un paciente pueda tener. Y a ese se le llama dolor de cálculo ureteral. Son dolores tan severos, que el paciente tiene que ir a un hospital a que le quiten el dolor, ¿sí? Entonces, por eso que deben de saberse los estrechamientos. Sí, Valeria. Sí, por ejemplo, doctor, y en caso de un paciente que tenga muchos litos, ¿puede orinar sangre por eso? ¿Puede ser causa de eso? Sí, la hematuria puede ser causada por los litos, Ah, ¿sí? ok. Porque Gracias. no todos los litos son redonditos, así como cañiquitas, ¿no? Ojalá, porque esos podrían pasar más fácilmente, ¿no? Pero hay unos que tienen forma de coral marino, ¿sí? Así como todo ramificado. Entonces se atora con sus ramitas y al atorarse con las ramas, rasga la mucosa, se pone a sangrar y el paciente puede tener hematuria, así se llama, sangrado en la orina. Muy bien. Entonces, este es el resumen de los estrechamientos y de las porciones. Bien. Ahora vamos a ver de una por una las porciones del abdomen. Ya saben que esto es un resumen, es una sinopsis, ¿verdad? Porque no podemos ver todo lo que habría que ver del uréter, ¿no? Pero sí, ustedes van a tener una idea más clara de cómo es el uréter en los pacientes. Vamos a ver primero la porción abdominal. ¿Se acuerdan de este esquema? Dijimos que la porción abdominal, vean de dónde va. Desde la unión ureteropiélica, es decir, aquí está la pelvis renal, termina la pelvis y empieza el uretero. Bueno, desde ahí va desde la unión ureteropiélica hasta antes del cruce con los vasos ilíacos, ¿sí? Y esta porción mide más o menos de 9 a 11 centímetros de longitud. Es una porción larga, ¿sí? Ok, bien. ¿Qué más? Ahora vamos a ver la porción ilíaca. ¿Por qué creen que se llame porción ilíaca? Aquí está, vean. Pues porque es la porción que va desde que empieza a cruzar los vasos ilíacos hasta que los termina de cruzar. Y más o menos mide unos 4 centímetros de longitud, ¿sí?
4 centímetros de longitud. Entonces ya llevamos 2 porciones. Aquí está un resumen de estas 2 porciones del uréter. No lo voy a repetir porque es lo que acabamos de ver. Y luego ahora vamos a ver la porción pélvica del uréter. Aquí tenemos una explicación, vean. Inicia después de cruzar los vasos ilíacos hasta su llegada a la vejiga. Mide más o menos 13 a 14 centímetros de longitud. Es la porción más larga. En el hombre y en la mujer se relacionan con estructuras diferentes. En el hombre se relaciona con el conducto deferente que ya hemos visto, ¿sí? Y con la vesícula seminal. En cambio, en la mujer se relaciona con la fosita ovárica, con la base del ligamento ancho, con las caras laterales de la vagina y con la arteria uterina. Entonces vean cómo la relación en el hombre y en la mujer de esta porción pélvica es totalmente diferente, ¿sí? Vamos a ver esquemas para que les quede más claro. Miren, aquí tenemos la porción pélvica del uréter, que va inmediatamente después que cruzó los vasos ilíacos hasta su entrada a la vejiga. Desde el cruce de los vasos ilíacos hasta la vejiga. Y mide más o menos 14 centímetros de longitud. Y estamos diciendo que es la porción más larga. A lo mejor ustedes en el esquema dicen, no, pues la más larga es esta, ¿no? Yo la veo más larga, ¿sí? Pero acuérdense que este es un esquema en un solo plano, pero está bajando por atrás, por el lado posterior. Pero una vez que llega al piso pélvico, llega por atrás, pero de ahí tiene que irse adelante, porque la vejiga la tenemos adelante. ¿Están de acuerdo? Entonces, por eso, miren, es la porción que baja y luego la que se viene hacia adelante, por eso es la porción más larga, ¿sí? Ok. Miren, vean la relación que tiene el uréter. Aquí tenemos, acuérdense que esta es la vejiga vista por atrás. Aquí tenemos el uréter del lado derecho. Aquí tenemos el uréter del lado izquierdo. Y vean cómo en el hombre se relaciona con el conducto deferente que ya vimos en las vías espermáticas y también se relaciona con la vesícula seminal. Estas son sus relaciones en el hombre del uréter en su porción pélvica. Pero si nosotros vemos las relaciones en la mujer, vean cómo es totalmente diferente. Vean, aquí tenemos el útero, se relaciona, este es el uréter que viene bajando, ¿verdad? Aquí está, se ve claramente, se relaciona con la cara lateral del útero, con el ligamento ancho, que es este blanquito que se ve aquí, y con la arteria uterina. Vean qué cerquita pasa la arteria uterina del uréter. ¿Ya vieron? Esto es muy importante porque en ginecología una de las cirugías que con mayor frecuencia se hacen y cada vez más frecuente es la histerectomía, que consiste en extirpar el útero, ¿sí? Hay que quitar el útero. Entonces, para poder quitar el útero, pues tenemos que cerrar la arteria uterina para que cuando lo quitemos no quede sangrando, ¿sí se entiende? Entonces, a la hora que nosotros ligamos la arteria uterina, vean qué cerquita está del uréter. Entonces, cuando no se tiene el suficiente cuidado o aquí la anatomía está muy deformada, a la hora de pinzar la arteria uterina, vean que también podemos pinzar al uréter. Lo voy a hacer más grande para que vean, ¿no? Vean cómo aquí viene bajando el uréter y vean cómo la arteria uterina pasa por arriba. Entonces, si en lugar de poner la pinza aquí en donde está la manita, se la ponemos aquí, a la arteria uterina, también pinzamos al uréter, ¿ya vieron? Y eso pues es una complicación muy seria, porque después de la cirugía, pues nos damos cuenta que la paciente no orina, ¿sí? Y decimos, ay, ¿por qué no orina? Pues porque le ligaste el uretero, ¿sí se entendió? Y es una complicación grave, porque hay que volver a intervenir a esa paciente para corregir esa ligadura de uretero. Es por eso que es muy importante que ustedes sepan que la porción pélvica del uréter en la mujer, pues clínicamente es la más importante, ¿no? ¿Sí? Porque
se hacen histerectomías cada vez con mayor frecuencia. Bueno. Y ahora vamos a ver la última porción del uréter, que es la porción vesical. Aquí tenemos, miren, esta es una vejiga, de este lado tenemos una vejiga de mujer. Esta es la vejiga y esta es la uretra de la mujer. Vean qué cortita es la uretra de la mujer. Nosotros ya vimos la uretra en el hombre, que es bien larga, ¿verdad? Que hasta tiene 3 porciones, ¿no? Pero bueno, este cuadrito que está aquí lo vamos a hacer más grande y lo que veríamos sería esto. Esta sería la pared vesical. Vean cómo el uréter llega a la vejiga y atraviesa su pared de manera oblicua. Es decir, no llega y lo atraviesa aquí directamente transversal, sino que lo hace de una manera oblicua. Y esta porción que está dentro de la pared vesical es la porción vesical y mide aproximadamente de 10 a 15 milímetros de longitud, o sea, de 1 a 1,5 centímetros. Y a su vez, vean cómo la porción vesical tiene 2 subporciones. La que está atravesando la pared muscular de la vejiga y la que está atravesando lo que es la mucosa. Esta es la mucosa de la vejiga. Ahora, es importante que ustedes vean o que se imaginen, hagan de cuenta que aquí la vejiga está vacía. ¿Sí se la imaginan vacía? Ok. Bueno, ahora imagínensela que se va llenando. ¿Se va llenando de qué? De orina, ¿sí? Por lo tanto, sus paredes van creciendo, se van haciendo hacia afuera, ¿sí? A la hora de crecer hacia afuera, pues la presión de la orina comprime la pared de la vejiga. Y entonces al comprimir la pared de la vejiga, ¿a quién comprime? A la porción submucosa del uréter. Y al comprimirla, la colapsa. Por lo tanto, cuando ustedes tienen, bueno, cuando tenemos la vejiga llena, la orina no se puede regresar al uretero. ¿Ya entendieron por qué? Porque se tapa aquí por la presión de la orina sobre el uréter. A esto se le llama un mecanismo de válvula. Por eso no se regresa la orina al uréter. Hay veces en que sí se regresa, pero eso es anormal y a eso se le llama reflujo vésico-ureteral, ¿sí? Y eso lo tienen pacientes que tienen algunas enfermedades o algún traumatismo de vejiga, pero esto se ve frecuentemente en pacientes diabéticos, ¿sí? En donde al diabético se le regresa la orina por el uréter hacia arriba, lo cual pues ustedes podrían decir, ¿y qué? Que se me regrese tantita orina, pero no, porque si se te regresa la orina, se te va regresando cada vez más arriba, ¿sí se entiende cómo? Hasta que llega a la pelvis renal, la orina regresándose, y luego a los cálices, y luego se mete a los túbulos colectores, y de ahí se va hasta arriba, hasta el riñón, ¿sí se entiende? Entonces no es bueno que haya reflujo vesicoureteral. Ahora, hay veces que ni les pegaron en la vejiga, ni son diabéticos, pero hay malformaciones en donde este uréter no llega de esta manera correcta y a los bebés se les regresa la orina, lo cual pues es malo, ¿verdad? Porque imagínense desde bebés ahí regresándoseles la orina. Sí, alguien levantó la mano, pero ya no vi quién, creo que era Mario López. Sí. Sí, bueno. Sí, se supone que, miren, se supone que la vejiga está diseñada para juntar ahí orina, ¿sí se entiende? Para que no estemos orinando y orinando y orinando como conejos o como pollos, ¿sí se entiende? Para aguantarnos tantito, pero ese tantito tiene un límite. Ya después, cuando lleguemos a fisiología, vamos a ver cuánta cantidad de orina normalmente podemos guardar en la vejiga, ¿sí? Ya cuando llegamos a esa cantidad, la tenemos que sacar, porque si no, tarde o temprano vamos a tener problemas. Primero de dolor, ¿verdad? Porque ¿quién no se ha aguantado de no orinarse un buen periodo de tiempo y cuando ya finalmente uno puede orinar,
orina y ya se queda uno con un dolor ahí en la vejiga, si les ha pasado, ¿no? Ahora, cuando se orinan más de la, digo, cuando se aguantan de orinar más de la cuenta y siguen formando orina, llega un momento en que no se pueden aguantar y se orinan, ¿sí? ¿Qué es lo que les pasa, por ejemplo, a los borrachos? Sí que han visto que hay borrachines ahí por la calle o en los antros a los que acostumbran ir luego de repente, en donde están tan borrachos que ya se orinaron, ¿no? Y dicen, mira, ese está tan borracho que ya se orinó, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno toma alcohol se forma más orina y entonces si se aguantan, pues se orinan, se les sale la orina, ¿sí? Entonces, Mario, el organismo, la vejiga se protege a sí misma cuando ya llega un momento en que tiene tanta orina, aunque te quieras aguantar, te orinas, ¿sí? Para que no se regrese la orina por el uréter ni se vaya a romper, porque la vejiga es como un globo. Si se llena demasiado, se rompería, ¿sí? Entonces eso es lo que sucede, ¿no? Bien. Aquí tenemos más agrandado, ¿verdad? La porción vesical, en donde les digo que lo que atraviesa la pared muscular se llama porción vesical intramural y lo que está atravesando la mucosa, que es esta, se llama porción vesical submucosa. Y este agujerito es por donde sale el uréter en la vejiga, ¿sí? Se llama meato ureteral en la vejiga. Y aquí está el cuarto resumen del uréter, en donde nos describe la porción pélvica y la porción vesical, que no lo voy a repetir porque pues es lo que acabamos de ver. Ahora vamos a ver la irrigación del uréter, ¿sí? Vamos a ver cómo el uréter es muy largo, vean esta imagen es muy larga, pues no le va a dar irrigación una sola arteria. Conforme va pasando por las zonas, pues va recibiendo riego de diferentes arterias. Entonces aquí miren claramente dice del lado izquierdo de su pantalla que la irrigación para cálices y pelvecilla proviene, vean, de la arteria renal. Vean aquí en esta imagen cómo la arteria renal que está entrando al riñón nos da ramas, ¿verdad? ¿Ya vieron? Para los cálices y para la pelvis, pero también para el uréter. Vean cómo de aquí sale de la arteria renal. Si están viendo esta arteria que se va al uréter, entonces la parte más superior del uréter la irriga las ramas de la arteria renal. Vean claramente aquí, la voy a hacer más grande la imagen para que ustedes puedan ver. Aquí tenemos a la arteria renal y de aquí salen estas ramitas que se van a irrigar al uréter, ¿sí? Sin embargo, el uréter pues sigue descendiendo y viene también recibiendo sangre de las arterias gonadales, de la aorta, de las ilíacas primitivas, de las hipogástricas, de las vesicales y de la arteria uterina en la mujer. Entonces vean cómo el uréter, como está tan largo, pues tiene que ir recibiendo sangre de muchas arterias. Vamos a hacerla grandecito para que vean. Entonces vean, aquí el uréter está recibiendo sangre de la arteria renal, ¿sí? Nos vamos más abajo y vemos que el uréter también recibe sangre directa de la aorta, ¿ya vieron? Se viene aquí a el uréter. Luego que los vasos ilíacos también les dan ramas al uréter. Vean aquí, aquí se ve muy claramente cómo la arteria ilíaca le proporciona ramas al uréter, ¿sí? Pero también, fíjense, la arteria gonadal también le da ramas al uréter. Y luego más abajo, la arteria vesical superior, vean cómo también le convida irrigación al uréter, ¿sí? Aquí está. Entonces el uréter tiene muchos lugares por los que se nutre de sangre y aquí están de este lado, ¿vale? Ahora, el drenaje venoso del uréter, fíjense, para los cálices y la pelvecilla
se va al plexo venoso retropiélico y a la vena renal, en la parte de más arriba. Y luego todo lo de más abajo, pues es igualito que para la irrigación, pero con nombre de vena, ¿sí? Bien. Y aquí está el resumen de la irrigación y del drenaje venoso del uréter. Sí, aquí está la irrigación y drenaje venoso. El drenaje linfático del uréter, pues por el estilo, ¿verdad? Porque como está tan largo, vean cómo se puede ir a los ganglios retropiélicos, a los yuxtaórticos y a los hipogástricos. Entonces vean el uréter que viene bajando de aquí y vean cómo todas estas ramitas de color verde que nos pinta Netter son los ganglios retropiélicos, los yuxtaórticos, y estos que están aquí más abajo, que salen del uréter, son los hipogástricos. ¿Sí? Bien. Y la inervación del uréter, bueno, pues vean, aquí está dado por el plexo nervioso renal, el plexo nervioso espermático y por el plexo hipogástrico. Entonces vean, plexo renal acá arriba, plexo espermático acá abajo, vean cómo el uréter viene por aquí y viene ramas del plexo espermático a inervar el uréter, y luego el plexo hipogástrico también nos inerva al uréter. Entonces el uréter pues tiene irrigación, drenaje venoso, drenaje linfático e inervación múltiple, ¿verdad? Dependiendo del segmento en donde se encuentre o que estemos viendo. Y aquí está el resumen del drenaje linfático y de la inervación, que no lo voy a repetir porque pues, es lo que acabamos de ver. Ahora vamos a ver muy rápidamente lo que es la histología, es decir, ya vimos lo que se ve a simple vista, pero ahora vamos a ver la histología. Vamos a ver, es muy fácil la histología de las vías urinarias. ¿Por qué? Porque todas las vías urinarias superiores tienen 3 capas. Miren, de adentro hacia afuera está la mucosa, la muscular y la adventicia. Vamos a verlas muy rápidamente. Miren, vamos a ver primero la de afuera, la adventicia. Acuérdense que todas las capas adventicias de cualquier estructura que veamos es tejido conectivo, ¿sí? Por lo tanto, es tejido conectivo laxo, la adventicia del uréter, de las vías urinarias. Aquí tenemos, este es un uréter, hagan de cuenta, cortado transversalmente. Entonces, la capa más externa es la adventicia, que es de tejido conectivo. Luego viene la capa muscular, que está formada por músculo liso. Generalmente está compuesta en 2 subcapas, que es una longitudinal interna y una circular externa. Vamos a ver que esta capa muscular, su cantidad de músculo aumenta conforme va bajando y puede llegar a tener hasta 3 capas. Pero, fíjense, dice aquí, pero en su porción vesical pierde fibras musculares y su pared se adelgaza mucho. ¿Por qué se adelgaza mucho el uréter? Pues para que se pueda aplastar cuando la vejiga se está llenando, porque si llegara así bien musculoso a la vejiga, pues sería más difícil apretarlo, ¿verdad? Para que no se regresara la orina. Bien, entonces aquí tenemos la misma imagen, pero ahora no estamos viendo la adventicia que está acá afuera, sino estamos viendo esta más oscura que es la capa muscular. Aquí dice músculo liso, que tiene una longitudinal interna, que es esta que se ve aquí afuera, y una circular interna. ¿Sí? Aquí está. Entonces son fibras cortadas longitudinalmente y transversalmente. Músculo liso. ¿Y para qué quiere tener músculo liso el uréter? Pues para que cuando se contraiga, la orina pueda ir avanzando dentro de él, porque sí es cierto que la orina puede bajar por gravedad a la vejiga, pero eso es cuando estamos parados o sentados. Pero se han fijado que, por ejemplo, cuando nos despertamos en las mañanas, pues estuvimos cuando menos 6 o 7 horas acostadotes, ¿sí se entiende? Y todo ese tiempo hubo orina que formó el riñón y que los ureteros la llevaron a la vejiga por medio de movimientos de su músculo. Por eso nosotros cuando despertamos en la mañana, pues tenemos ganas de orinar, porque ya se nos juntó la orina de la noche.
¿Y cómo fue que se juntó? Si estábamos acostados, ahí no pudo caer por gravedad. No cae por gravedad, pero la van moviendo los movimientos del músculo del uréter. ¿Sí se entiende cómo? Quiero ver sus deditos. Ok, bien. Y aquí está el resumen de la histología de la capa adventicia y muscular de las vías urinarias superiores. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver su capa mucosa. La capa mucosa es una de las más importantes de las vías urinarias. Fíjense bien lo que dice aquí. Todas las vías urinarias tienen una mucosa con un epitelio pseudoestratificado. En algunos libros a este epitelio le llaman epitelio de transición. Ahorita vamos a ver por qué. Y digamos que para los cuates, este epitelio lo vamos a conocer como urotelio. Urotelio, ¿sí? Vamos a ver algunas de las características del urotelio. Miren, aquí tenemos una estructura en donde no hay orina, ¿sí? Vean cómo aquí tenemos de color pálido el epitelio, que aquí le dicen epitelio de transición o urotelio. Vean qué forma tiene. Además, abajo del urotelio está esta capa más oscurita que se llama lámina propia. Aquí no hay orina, ¿ya vieron? Pero cuando hay orina, estas capas, estos pliegues se aplanan. Vean aquí la lámina propia está aplanada. ¿Por qué? Porque aquí ya hay orina. Y vean cómo el epitelio de transición, que también se llama urotelio, también cambia. Ya vieron, aquí está como esponjosito, como pachoncito, pero cuando está lleno se aplana y da la impresión de que este epitelio y este otro son diferentes. Entonces, por eso les llaman epitelio de transición, porque tienen una transición cuando la estructura está vacía y otra forma cuando está llena. Por eso le llaman epitelio de transición. Nosotros le vamos a llamar urotelio. Igual, los pliegues que tiene la lámina propia se aplanan. Vamos a ver que en la capa mucosa, las células de este epitelio son cúbicas, o cúbicas si está distendida la luz, es decir, si tienen orina. Y si no tienen orina, son cilíndricas. Como les digo, miren, aquí son más o menos cilíndricas y aquí son más o menos cúbicas. Ahora, la capa de las células de la capa superficial tienen un borde convexo. ¿Qué es eso? Miren, aquí se alcanzan a ver las células, cómo están con una curvita hacia la luz. ¿Ya vieron? Están curveadas hacia arriba. Y vean cómo tienen una capita más oscura para evitar que la orina las atraviese. Esto es muy importante, ¿verdad? La orina no puede atravesar este urotelio. Eso es lo más importante del epitelio, que no lo pueda atravesar la orina. Y aquí tenemos el resumen de la mucosa. Miren, aquí es muy importante. Miren, con esto terminaríamos esta presentación.